Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar resumiendo el capítulo 1 y 2 de Primera de Reyes, o Melahim Aleph. Así que vamos a proceder a realizar rondas donde se enfatizarán aportes de dicho capítulo. Ya finalizamos lo que es el libro de Shemuel. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lelam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, amén. Amén, amén. Bien, vamos a leer el capítulo de Primera de Reyes, capítulo lleno de mucho coraje, la verdad, muy bueno. Vea la traducción. Dice: el rey David era muy anciano y aunque lo cubrían con muchas cobijas, no se le quitaba el frío. Entonces sus ayudantes le dijeron: debemos traerle a una muchachita soltera para que sirva y cuide al rey, que duerme en la misma cama para que le dé calor. Buscaron entonces en todo Israel una muchacha joven y hermosa, y en el pueblo de Sunem encontraron una que se llamaba Abisac. Esta muchachita cuidaba al rey y lo servía, pero aún era muy bonita. Nunca tuvo relaciones íntimas con él. Adonías, el hijo que David había tenido con Hagui, era un joven bien parecido. Había nacido poco después que su hermano Absalón. David nunca había corregido a Adonías ni le había preguntado por qué hacía esto o aquello. Y así, Adonías comenzó a presumir de que él era el próximo rey de Israel. Preparó carros de combate, soldados de caballería y 50 guardaespaldas que lo protegían. Además buscó el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, que era el jefe del ejército, e hizo un trato con ellos. La madre de Joab se llamaba Zeruiah. Pero ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joiada, ni el profeta Natán, fueron hombres quien el rey confiaba, que ni estaba con él. Eran de los mejores soldados que David tenía, tampoco apoyaban a Adonías. Un día Adonías preparó una fiesta e invitó a todos sus hermanos, los hijos de los reyes, los hijos del rey David, y a todos los hombres de Judá, que eran asistentes del rey. La fiesta se celebró junto a la piedra de Sogelet, está cerca del manantial de Rogel. Para el banquete mandó a matar ovejas y toro y también los terneros más gordos. Adonías no invitó a su hermano Shalomo, ni al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los soldados de David. Entonces Natán le dijo a Betsabé, la madre de Shalomo: ¿ya te enteraste? Adonías se ha nombrado rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe. Voy a darte un consejo que puede salvar tu vida y la de tu hijo Shalomo. Tienes que ir a ver al rey David y decirle: su majestad había jurado que mi hijo Shalom reinaría después de usted. ¿Por qué entonces está reinando Adonías? Y mientras tú estés hablando con el rey, yo entraré y te apoyaré. Betsabé fue a ver al rey en su habitación. El rey ya era muy anciano y Abisac, la muchachita de Sunem, lo atendía. Betsabé se inclinó delante del rey en señal de respeto y el rey le preguntó: ¿qué desea? Ella le contestó: su majestad, usted me juró por su Elohim que mi hijo Shalomo reinará después de usted. Pero ahora Adonías se ha nombrado rey y usted ni se ha enterado. Él ha matado toros, terneros y muchas ovejas para hacer una fiesta. Y ha invitado a los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no ha invitado a Shalomo, su fiel servidor. Todo el pueblo está esperando que su majestad diga quién va a reinar después de usted. Si su majestad muere sin anunciar quién reinará, Adonías nos matará a mí y a mi hijo Shalomo. Mientras Betsabé estaba hablando con el rey, llegó el profeta Natán. Cuando le avisaron al rey que Natán había llegado, este se presentó ante el rey, se inclinó a tocar el suelo con la frente y le preguntó: Majestad, ¿mandó usted que Adonías reine después de que usted muera? Porque él está celebrando una fiesta y ha matado toros, terneros y muchas ovejas. Ha invitado a los hijos del rey, al general Joab y al sacerdote Abiatar. Y mientras comen y beben y gritan: vive el rey Adonías, lo raro es que no me invitó a mí, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, ni a nuestro hijo
Shalomo, majestad, ¿ha nombrado usted al rey Adonías sin avisarnos nada de esto? El rey David pidió que llamaran a Betsabé. Nuevamente, ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces David le dijo, juro por Elohim, que me ha librado de todos los problemas, que lo que te juré por el Elohim de Israel lo voy a cumplir hoy mismo. Tu hijo, Shalomo, reinará después de mí. Entonces Betsabé se inclinó delante del rey hasta tocar el suelo con la frente y dijo, que viva para siempre mi señor, el rey David. Después el rey David ordenó que llamaran al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, y cuando estos llegaron, el rey les dijo, quiero que mi hijo Shalomo se suba a mi mula y que lo lleven a Gijón. Vayan con mis asistentes, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán deben derramar aceite sobre la cabeza de Shalomo para nombrarlo el rey de Israel. Después tocarán trompeta y gritarán, viva el rey Shalomo. Luego acompañarán a Shalomo hasta mi trono, porque él va a reinar en mi lugar. He elegido a Shalomo para que gobierne sobre Israel y Yehudá. Benaías respondió, así se hará, y espero que el Elohim de mi rey así lo apruebe. Que Elohim ayude a Shalomo así como ha ayudado a mi rey, y que haga su reino sea aún mayor que el de su majestad. Entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías y la guardia personal del rey fueron y subieron a Shalomo en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el aceite que estaba en el santuario y derramó aceite sobre la cabeza de Shalomo para nombrarlo rey. Luego sonaron las trompetas y toda la gente gritó, vive el rey Shalomo. Después de esto, todos marcharon detrás de Shalomo tocando flautas. Estaban tan contentos que parecía que la tierra iba a partirse por el ruido que hacían. Adonías y todos sus invitados ya habían acabado de comer cuando escucharon el ruido. Joab escuchó el sonido de la trompeta y dijo, ¿por qué habrá tanto alboroto en la ciudad? Mientras él hablaba, llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Adonías le dijo, entra, pues tú eres un hombre respetable y seguramente traes buenas noticias. Jonatán le contestó, no traigo buenas noticias, porque el rey David ha nombrado a Shalomo. David le ordenó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía y a sus asistentes que acompañaran a Shalomo. Ellos subieron a Shalomo sobre la mula del rey, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán han derramado aceite sobre la cabeza de Shalomo para nombrarlo rey. Esto sucedió en Gijón, de donde han regresado muy contentos. Así que toda la ciudad está muy alborotada y por eso se escucha tanto ruido. Shalomo ya ocupa el trono del rey y todos los funcionarios del rey han ido a felicitarlo. Todos le decían que Elohim haga el reino de Shalomo más grande que el que David. El rey David se arrodilló junto a su cama y adoró al Creador, diciendo, bendito sea el Elohim de Israel que me permitió ver a uno de mis hijos sentado en mi trono. Entonces todos los invitados de Adonías se asustaron y cada uno se fue huyendo. Adonías, por su parte, tuvo miedo de Shalomo y se fue a refugiarse al santuario, y allí se agarró de los cuernos del altar. Alguien le informó a Shalomo, majestad, Adonías tiene miedo de usted y se ha refugiado en el santuario. Ha suplicado que usted le jure no matarlo. Shalomo contestó, si él se comporta bien, no le va a pasar nada, no le tocaré ni un solo pelo, pero si actúa con maldad, te seguro que morirá. Entonces el rey Shalomo ordenó que lo sacaran del santuario. Luego Adonías se inclinó ante el rey en señal de respeto y Shalomo le dijo, vete a tu casa. Clase capítulo. Yo sé que son capítulos largos y lo que tenemos una hora para discutirlo. Bien, vemos que David estaba en sus días y sus cortesanos, sus sirvientes, veían como ni las sábanas ya no lo podían calentar, así que deciden también por buscarle una doncella hermosa para que durmiera en su regazo y le sirviera a David. Aunque David nunca llegó a tener intimidad con ella, la idea era como que reanimarlo. Este era más bien el propósito de esta doncella. Dice que le buscaron una de las más hermosas por todos los términos. Vemos que se va formando algo similar a lo que quiso hacer Absalón. Más bien, en el caso de Absalón, logró suceder, pero aquí estaba a punto de que pasara algo similar. Lo que sucedió fue que la mamá de Shalomo actuó con rapidez. Una vez Natán le dice, mira, está pasando esto, yo te sugiero que actúes rápido. Así que Natán se dio cuenta y
David al final escucha a la madre de Shalomo, actúa con rapidez y hace que pase la ceremonia de la sucesión al reinado de Shalomo. ¿Qué hubiese pasado si David no hubiese actuado con rapidez? Iba a pasar algo similar a lo que le pasó con Absalón, y esto David no lo podía permitir nuevamente. Adonías se jactó diciendo que él era el nuevo rey, y esto lo hizo debido a que era pues el mayor, así que siendo el mayor no significa que será el sucesor, ni lo garantiza. David había hecho un juramento que Shalomo iba a ser su sucesor. Dice en 2 Samuel 12:24 que el Creador amó a Shalomo, aunque no hay un texto donde diga el juramento de David y Betsabé sobre quién era el sucesor. En 2 Samuel, el capítulo 7, de 2 al 13, dice, habla más bien que saldrá de su simiente y que hará casa a nombre del Creador y afirmará el trono del reino para siempre. Pero entonces, como vemos aquí que en el 12:24 dice que el Creador amó a Shalomo, pues se entiende que el próximo a reinar fue Shalomo, o más bien tenía que ser Shalomo. Esta Adonía no tenía el favor de los hombres más importantes, ni del Creador, sino de los hombres de guerra. Y cuidado, Joab, comandante del ejército de David, también estaba con este. O sea que teníamos también a Joab, que era como que todavía el que dirigía el ejército, pero aún así David tenía uno de los hombres más valientes, que eso fue algo que leímos anteriormente, sobre los hombres más valientes, y Joab no cayó ahí. Así que David tenía también este poderío de este ejército. Betsabé fue la mujer que David vio cuando estaba caminando por su tejado y la deseó, la cual el primer hijo murió. Y el segundo hijo que le nació fue Shalomo, la cual el Creador amó. ¿Alguien sabe por qué el texto dice el cual el Creador amó? ¿Saben qué quiere decir? Bien, lo podemos ver aquí en el segundo capítulo de Melahim Ale, cuando el mismo David le dice, tú sabrás qué hacer por tu sabiduría. Entonces yo leo esto y mi corazón se estremece. ¿Saben por qué? Porque era una persona entendida, se ve que Salomón era una persona sabia, pacífica, lento para la ira, sabía tomar decisiones y trataba todas las situaciones de una forma inmediata. No le daba vuelta a los asuntos, sino que los resolvía al instante, sabiendo ya sus consecuencias, porque sabía que no eran consecuencias malas lo que iban a venir, sino saludables, y las tomaba rápido, las ejecutaba todas rápido. De este rey Shalomo debemos de aprender muchísimo, y hemos aprendido mucho de David, de cómo ser un bobo listo en la vida. Aún debemos de esforzarnos más por llegar al nivel del rey Shalomo, que es sabiduría y prudencia, y cómo trataban las situaciones que sabía que le iban a traer problemas. Bien, Betsabé se expresa con favor hacia la justicia y promesa y el bienestar del pueblo de Israel, así que actúa y consigue el apoyo de Natán. Aunque David era persona de palabra, menciona claro que sí había un hecho de promesa que el sucesor iba a ser el rey Shalomo, o sea, su hijo Shalomo. Lo dice claramente aquí en el 30. Luego de eso preparan todo. Shalomo tenía una gran ventaja porque el favor del Creador andaba con él, nada más con tener el favor de Sadoc, Natán y Benayahu. Nada más tener el favor de estos tres, casi nada. O sea, tenía el favor de todo. Vemos que Adonías, luego que escucha el estruendo, alboroto, se preocupa y le llegan las noticias de lo que estaba pasando. Y cuando se entera de todo este alboroto, que era por la inauguración del reino de Shalomo, se entera también que ya está sentado en el trono real. O sea, hasta que le dicen, mira, todo ese alboroto fue esto, y no tan solo eso, y él está sentadito en el trono real. O sea, todos los que andaban con Adonías desaparecieron. Esta Adonías se aferró a los cuernos del altar, ¿verdad? Lo que dice aquí, diciendo que no iba a salir de ahí hasta que el rey Shalomo le jurara que no lo matara. Así que el rey Shalomo le deja saber que si se porta dignamente no le quedará un solo cabello. Pero vamos a ver qué sucede en el próximo capítulo. Vamos a seguir la ronda con Ili. Adelante, Ili. Shalom, gracias. Vemos que este capítulo comienza hablando de los últimos días de David. Vemos que David ya estaba entrado en edad
y pues nada lo confortaba. Es por eso que buscan a esta doncella para que le dé consuelo y compañía. Es bien interesante que hace un tiempito atrás había mencionado que en el Salmo 22, específicamente del 17 al 18 versículo, habla de cuando David habla de que se reparten entre sí sus vestiduras y sus túnicas, y entonces vemos en este relato cuando empieza que dice que no había ninguna vestidura, ningún vestido, ninguna túnica que lo calentara, y entonces buscan a esta mujer para que haga el trabajo de ¿verdad? Como una sustitución del trabajo que se supone que haga una manta, que es reconfortarte y calentarte. Pues es bien interesante, ¿verdad? Que se haga esta comparación, como que esta mujer, esta doncella, fue un sustituto de lo que se supone que hiciera la vestidura sobre el cuerpo de David anciano. Entonces, pues por eso que también había mencionado que cuando leemos los salmos, como los salmos son canciones donde se utiliza también la metáfora, pues se puede entender que en este salmo metafóricamente se está hablando también, adicional de que, ¿verdad? Se está hablando de que sus hijos buscaron la manera de arrebatarle el trono y se repartían sus bienes. Pues en adición a que se repartía sus ropas, también se repartían a sus mujeres, a las mujeres de sus padres, que David, ¿verdad? A las doncellas del palacio. Los hijos pues también querían ¿verdad? Adueñarse de todas las pertenencias de su padre, estando su padre en vida todavía. Y pues efectivamente, pues aquí vemos que Adonías se adelanta, no aprende de su hermano, que murió también a causa de querer, ¿verdad? También apoderarse del trono sin el consentimiento y la bendición de su padre, primeramente, y también de la bendición y el consentimiento del Creador. Vemos que para Adonías era de su conocimiento que el escogido iba a ser Salomón, porque si no era de su conocimiento, ¿por qué el hecho de no invitarlo al festín que tenía y a los sacrificios que, ¿verdad?, que hizo, sino que no lo invitó? Eso quiere decir que él sabía que Salomón era el favorito, que él sabía que David ya había escogido a Salomón como su sucesor, y con todo y eso se fue por encima de esa decisión y hace este acto de rebelión, acompañado y apoyado de algunos hombres de confianza de David también. Vemos también que uno de ellos es Joab. Sabemos que Joab en tiempo pasado también llegó un momento en que él hacía cosas por encima de la orden de David. Sabemos que creo que hay más de 2 ocasiones donde David tomaba una decisión y Joab actuaba en contra de esa decisión detrás detrás de las espaldas de David, y se excusaba, ¿verdad?, diciendo que pues era por el bien del rey, y que pues, o sea, no aceptaba las decisiones de David por completo, sino que también tenía criterio propio, y él también tomaba decisiones por encima de lo que David dictaba. Creo que hay un relato donde hay alguien que va donde David le pide, ¿verdad?, le pide misericordia, y David le dice: vete en paz, no te preocupes, y Joab dice: ¿por qué lo dejaste ir? Este hombre vino a espiar. Y coge y a espaldas de David va y lo manda a matar, y David le dice: en tus manos hay sangre inocente acá, o sea, ¿por qué tú hiciste eso? Yo no te mandé a hacer eso. Así que pues aquí vemos que nuevamente Joab se va por encima de las decisiones de David y se va en apoyo a Adonías. Vemos que entonces pues Natán
hace, ¿verdad? Se adelanta a los hechos, pues viendo la conducta, ya viendo cómo se estaba planificando todo, pues se adelanta y manda a la madre de Salomón a hacer lo propio, a recordarle a David la promesa que le había hecho, y pues en ese momento, pues David dice, o sea, como que sí, te lo tengo que hacer ahora, en este preciso momento que estoy en vida, porque después de muerto iba a ser un revolú. Iban hasta a lo mejor perder la vida Salomón y su madre, porque Adonías podía ser capaz de mandarlos a matar. Y se iba hasta dividir el reino, porque o sea, se iban a dividir en grupos de quién apoyaba a Salomón y quién apoyaba a Adonías. Entonces creo que fue una decisión bien sabia de Natán haberse adelantado, haber hecho este plan para que ocurriera esto ante los ojos del pueblo y en vista de David estando en vida, ¿verdad? Es bien curioso cómo los que fueron a apoyar a Adonías después se esconden con el rabo entre las patas, como dicen por acá, avergonzados, temerosos, porque saben que lo que hicieron prácticamente se podía considerar como traición. Vemos a Adonías también temeroso, buscando refugio en verdad en el altar del Creador, porque sabe que lo que hizo pues era, ¿verdad?, un acto grave. Pero Salomón, pues, vemos que era un hombre de paz, un hombre que no estaba como para, ¿verdad?, derramar sangre ni para crear rencillas, y simplemente, pues, se lo deja en manos del Creador, como que si no haces nada, si de ahora en adelante te comportas, ¿verdad?, como debes, pues no tienes por qué temer. Y Salomón era un hombre que era de palabra, o sea, que también cumplía con lo que decía, lo cumplía, que era un hombre tenía una palabra que era de confianza. Y pues vemos cómo el pueblo celebra esta coronación. Vemos que el pueblo también estaba contento de la decisión de David de que fuera Salomón su sucesor. Y pues aquí vemos entonces a David irse a su lecho de muerte tranquilo, en paz, sabiendo que había tomado una buena decisión, que todos los asuntos estaban en orden, y que también, ¿verdad?, pues que todo se había hecho en conforme a la voluntad del Creador. Nada, eso es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Vemos que Shalomo trata a estas personas, le haces como tipos de acuerdos. Si te comportas, o sea, no te va a pasar nada, pero te tienes que comportar. O sea, más bien, haz unos tipos de acuerdos, pero los tipos de acuerdos es que sabes que si los rompes, lo que te da es la muerte de una. O sea, no esperes como que otra oportunidad, y eso lo vamos a ver ahora en este capítulo, cómo la rectitud de Rey Shalomo perjudica grandemente a estas personas, estos perversos, porque realmente fueron personas perversas, ¿sí? Sabemos que Abner, el tío de Shaul, hizo muchas cosas malas, pero David le recuerda como que, mira, en tiempos donde no hubo guerra, que lo que había era paz, Joab derramó sangre de una persona inocente en ese momento. Pero Joab también le trae recordatorio como que era un tipo malo. O sea, quién sabe si lo que quería era engañar a David. Pero no, vemos que Abner le entregó las cosas que David le demandó, porque es que realmente el reinado que Abner tenía en ese momento era dirigido por él, y se lo estaba dando todo a David. Por eso fue que le dolió tanto a David esa partida de Abner. Y Joab la arrebató así. Por eso es que puso en el cántico que Abner murió como un loco. Entonces vamos para el capítulo número 2. Dice,
Cuando le faltaba poco para morir, David le encargó a su hijo Shalomo lo siguiente: tarde o temprano la muerte nos llega a todos, y a mí me falta poco para morir. Sé valiente y compórtate como un hombre. Obedece todos los mandamientos de nuestro Elohim y todas las leyes que nos dio por medio de Moshe. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. Elohim prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes. Si ellos se portan justos y están completamente fieles, así que pórtate bien para que Elohim cumpla su promesa. Además, como tú bien sabes, el general Joab asesinó a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Estos dos eran generales del ejército de Israel, pero Joab los asesinó en tiempos de paz, para vengar las muertes que hubo durante la guerra. Luego me hizo responsable de ese doble crimen, pero él es el culpable. Así que la decisión es tuya, aunque yo te aconsejaría que no lo dejes con vida mucho tiempo. Trata bien a los descendientes de Barzillai, el de la región de Galat, y hazte amigo de ellos, porque ellos me protegieron cuando yo escapaba de tu hermano Absalón. También está contigo Shimi, el hijo de Gera, el de la tribu de Benjamín, y que nació en Bahurim. Él me maldijo de una manera terrible cuando yo iba a Mahanaim, pero después fue al río Jordán a recibirme y tuve que jurarle por Elohim que no lo mataría. No lo perdones. Eres lo suficientemente sabio para saber que debes de matarlo. Procura que tenga una muerte violenta. David murió y lo enterraron junto a la tumba de su antepasado en la ciudad que llevaba su nombre. Fue rey de Israel durante 40 años. 7 de esos años reinó en Hebrón y 33 en Jerusalén. Después de él reinó Shalomo, quien logró hacer de Israel una nación muy poderosa. Después de la muerte de David, Adonías fue a ver a Betsabé, la madre de Shalomo. Ella le preguntó: ¿vienes como amigo o como enemigo? Él le contestó: vengo como amigo y quiero pedirte un favor. Betsabé le dijo: dime de qué se trata. Entonces Adonías respondió: tú sabes que el reino de Israel era para mí. Todo el país esperaba que yo fuera el rey, pero ahora el rey es mi hermano Shalomo, porque así el Creador lo ha querido. Solo quiero pedirte un favor y no me lo niegues. Ella le dijo: ¿qué es lo que quieres? Él le contestó: te ruego que le pida al rey Shalomo que me dé como esposa a Abisag, la joven de Sunem. Estoy seguro de que él no se opondrá. Betsabé le dijo: está bien, voy a hablar con él. Así que Betsabé fue a hablar con el rey Shalomo. El rey se levantó para recibir a su madre y en señal de respeto se inclinó delante de ella. Después se sentó en su trono y mandó que trajera un sillón para Betsabé. Ella se sentó a la derecha de Shalomo, que es el lugar más importante, y le dijo: quiero pedirte un pequeño favor, no me digas que no. Y el rey contestó: madre, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Ella le dijo: deja que tu hermano Adonías se case con Abisag, la del pueblo de Sunem. El rey Salomón le contestó a su madre: ¿por qué me pides eso? Él es mi hermano mayor, y además el sacerdote Abiatar y el general Joab están de su parte. ¿No quieres que también le dé el reino? Después el rey Shalomo hizo este juramento: Elohim me castigue para siempre si Adonías no muere por haberme hecho esta petición. Hoy mismo morirá. Lo juro por el Creador, que me dio un reino poderoso y prometió que mis descendientes reinarán después de mí. Entonces el rey Shalomo le ordenó a Benaías que matara a Adonías, y Benaías fue y lo mató. Y murió Adonías. Luego el rey le dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tu tierra, mereces morir, pero no te mataré ahora, porque tú fuiste quien llevaba el cofre del pacto de Elohim cuando mi padre David lo trajo a Jerusalén. Y además lo acompañaste en los momentos más difíciles. De esta manera, Shalomo expulsa a Abiatar del servicio sacerdotal. Así se cumplió lo que el Elohim había dicho en Shiloh acerca de la familia de Eli, de que no seguirán siendo sacerdotes. El general Joab estaba de parte de Adonías, aunque no había apoyado a Absalón. Cuando Joab se enteró de lo que dijo Shalomo,
huyó al santuario de Elohim y se agarró de los cuernos del altar en busca de protección. Le informaron al rey Shalomo que Joab había escapado al santuario de Elohim y se había refugiado en el altar. Entonces Shalomo le dijo a Benaías: ve y mata a Joab. Benaías fue al santuario de Elohim y le dijo a Joab: el rey ordena que salgas de ahí. Pero Joab le contestó: si voy a morir, que sea aquí mismo. Entonces Benaías fue a contarle al rey lo que había dicho Joab. El rey le contestó: haz como él dijo, mátalo y entiérralo. De esa manera ya no seremos culpables por los asesinatos de Joab, que cometió contra gente inocente. Elohim hará que Joab sea el culpable de su propia muerte, porque él atacó y mató a 2 hombres más justos y mejores que él, sin que lo supiera mi padre David. Mató a Abner, hijo de Ner, que era el jefe del ejército israelita, y a Amasa, hijo de Jeter, que era el jefe del ejército de Judá. Joab y su familia serán culpables de la muerte de ellos para siempre, pero David y sus descendientes y todo Israel disfrutarán siempre de la paz que Elohim da. Entonces Benaías fue y mató a Joab. Luego fueron a casa de Joab en el desierto y allí lo enterraron. Después el rey nombró a Benaías como general del ejército en lugar de Joab y el sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Luego Shalomo mandó a llamar a Shimi y le dijo: construye una casa para ti en Jerusalén y vive allí. No salgas a ningún lado, porque si sales y cruzas el arroyo Cedrón, ten la seguridad de que vas a morir, y yo no respondo por tu muerte. Shimi le contestó al rey: está bien, haré lo que usted ha ordenado, su majestad. Shimi vivió en Jerusalén 3 años, pero un día se vio obligado a ir a Gat en busca de 2 esclavos que se le habían escapado. Estaban con Aquis, hijo de Maca, y rey de Gat. Cuando Shimi volvía de Gat, montado en su burro y con sus 2 esclavos, Shalomo se enteró, entonces lo mandó a buscar y le llamó y le dijo: yo te advertí que no debías de salir de Jerusalén y que si lo hacías ibas a morir. Tú estuviste de acuerdo y me juraste por Elohim que obedecerías. ¿Por qué no cumpliste tu juramento ni seguiste las órdenes que yo te di? Acuérdate de todo el daño que le hiciste a mi padre. Ahora Elohim te va a hacer sufrir como hiciste sufrir a mi padre. En cambio a mí me va a bendecir y los descendientes de mi padre reinarán para siempre. Después el rey le ordenó a Benaías que matara a Shimi. De esta manera Shalomo tomó completo control de su reino. Esta traducción un poco rara. Vemos las palabras alentadoras de David sobre su hijo Shalomo, como le menciona: sigue la Torá como está escrita en el libro de la ley de Moshe para que tengas éxito en todo. Entonces vemos un sinnúmero de discusiones y todos los justos arrojan al libro de la ley de Moshe, escribió con referente a las instrucciones, y que no hay más, es que no hay más libro. Por eso es que hoy en día vemos a tanta gente confundida, vemos a tanta gente que no sabe ni qué seguir, porque si el Rambam sigue esto y dijo aquello, y el sabio aquel dijo esto, y el otro rabino dijo esto, y cuando viene a ver, hay un chorro de cosas que uno ni comprende. Por aquí bien claro, David le dice a su hijo: sigue la ley que Moshe escribió con referente a las instrucciones que el Creador le dio. Ya no hay más nada. ¿Dónde quedan los demás libros? ¿No ven que esto como la fatiga a la carne y destrucción a los huesos? La sabiduría proviene del Creador, no te vayas por encima de eso. Estudia, edifica y comprende que no hay más fuera de esto. Vemos que David le menciona a su hijo las cosas que hizo Joab, y luego le dice a David, a su hijo: así que actúa conforme a tu sabiduría, encárgate de que sus canas no desciendan en paz a la sepultura. David sabía el potencial de Shalomo, por eso él era el único que podía ser su sucesor. Cumplía todos los requisitos para ser un rey superior a David. David le deja un listado de las familias que debe de tratar bien y a las que debe de cuidarse. Pero al mismo tiempo le dice: pues tú eres hombre sabio y sabrás lo que tienes que hacer. De ahí murió y fueron 40 años de su reinado, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Una vez se sentó Shalomo sobre el trono, su reino se estableció firmemente. Vemos que Adonías comienza a reclamar y a hablar de más, lo que le costó fue, pues, tú sabes, el reino era mío y el pueblo de Israel me eligió a mí, pero por voluntad del Creador, pues, cogió a mi hermano.
¿Cómo tú crees que, cómo ustedes creen que esas palabras le van a caer a Shalomo? Un rey sabio e inteligente. Claro que en algún momento podrá cometer alguna imprudencia y ya Shalomo se lo había dicho. Si te portas dignamente, no caerá un pelo de tu cabeza. Y aquí no lo demostró. Pidiendo también una de las mujeres que estaba con su padre, o sea, que después que su padre murió, como mencionó mi señora anteriormente. O sea, vemos que esta conducta en estos hijos, no sé, era algo como que, no sé, vimos como Absalón tomó las mujeres de su padre y entonces quiere tratar de hacer como que lo mismo y era algo como que bien raro, ¿me entiendes? Era algo bien raro. Shalomo destituyó al sacerdote de Abiatar de su oficio, que estaba a favor de Adonías, y a Joab, también a Shimi, a quien maldijo a David. Shalomo se encargó de estos asuntos muy rápido y una vez David fallece, no lo pensó dos veces y empieza a dar ultimátum, o sea, a como que hacerlos como que jurar. Acuérdate de esto. Así que estas cosas podemos aprender qué hacer en nuestra vida. Lo que haces aquí lo vas a pagar aquí. Además, aprendamos también a realizar acciones que saben que nos favorecen en un futuro. Y estas acciones que eran por parte del rey Shalomo, lo iban a beneficiar en un futuro de tener un reino saludable y de paz. Vamos a seguir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, vemos que bien interesante el consejo de David hacia su hijo antes de morir, que siguiera la observanza, los mandamientos y los preceptos de la Torá, de la ley escrita por Moshe, por medio de Moshe, ¿verdad? Creo que será la clave del éxito para cualquier reinado, para cualquier rey que se levantara en Israel, seguir los mandamientos, ser temeroso al Creador, algo que no hizo Saúl, ¿verdad? Aquí vemos que David pues le da ese consejo, esa instrucción de que siguiera, porque si seguía la Torá, el Creador iba a estar fielmente con su casa y que, ¿verdad?, que no iba a quitarle ese trono de su descendencia. Vemos que también Adonías siguió siendo un potencial enemigo de Salomón. O sea, había que encargarse de él, porque las intenciones de él al pedirle a la mujer de su padre, que obviamente no fue su mujer porque no se acostó con él, pero igual era parte de las doncellas de la casa de su padre. Y había una intención detrás de todo eso, de pedir a esta joven como mujer. Vemos también que David le enseña le hace recuerdo a Salomón de lo que es el agradecido, de nunca olvidarse de los que nos dieron la mano en momentos de angustia. Y es por eso, ¿verdad?, que David estrictamente le dice: procura estar bien con estas personas que me ayudaron cuando yo estaba huyendo de tu hermano. O sea, una enseñanza bien bonita y que no debemos de olvidar, y nosotros también deberíamos de poner en práctica, de siempre ser agradecido con las personas que están con nosotros en los momentos difíciles, porque en los momentos de alegría y en los momentos buenos puede aparecer 20 personas, pero en los momentos de angustia, de esas 20 puede que se aparezca uno o dos, y a esos son los que uno tiene que tener siempre cerca, tener una buena relación con esas personas y apreciar, ¿verdad?, ese tipo de amistad y de gesto. Otra cosa importante también que se me olvidó mencionar del otro capítulo es la importancia de las bendiciones. Vemos que el reino de Salomón fue bendecido por muchas personas, o sea,
todas las personas le decían con buenos deseos de que su reinado sea hasta mejor que el de su padre. Y pues ¿verdad? Es algo que es raro escuchar en la Torá adicional, ¿verdad? Porque es una costumbre leer en los escritos que siempre los padres bendecían a sus hijos. Eso era una costumbre bien común, de que los padres siempre bendigan a sus hijos, de esa importancia de bendecir, y de los sacerdotes, ¿verdad?, de bendecir al pueblo. Pero también vemos aquí esta acción de hombres importantes que no necesariamente tienen que ser solamente sacerdotes, de bendecir también a Salomón y a su reinado, porque ellos saben que al bendecir el reinado de Salomón también se bendecían ellos mismos, porque el hecho de que el reinado de Salomón fuera próspero y de paz le iba a beneficiar no solamente a Salomón, sino también al mismo pueblo. Otra cosa que también me llama la atención es sobre el consejo también que le da David sobre Joab y los demás, que son hombres de guerra, hombres sangrientos, hombres que había que tenerle de cuidado, y personas que, pues, lamentablemente, como dice el dicho, el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, si tú eres una persona de violencia, eres una persona que derrama sangre, y más si eres que has derramado sangre inocente, tú no te puedes ir al Seol, o sea, a la tumba, en Shalom. Tienes que pagar las consecuencias de todo eso que hiciste. Y vemos, ¿verdad?, que efectivamente eso es lo que pasa. Ellos mueren con violencia. O sea, la persona violenta va a terminar muriendo violentamente. Tristemente, ¿verdad?, es actos y consecuencias. Otra cosa también que me llamó mucho la atención es que hablan de algo que se había leído hace tiempo en el libro de Samuel, sobre el juicio que hace Dios sobre la casa de Eli. Recordemos que Eli era sacerdote y los hijos de Eli hacían lo malo, y Eli estaba consciente de las cosas que hacían sus hijos y no hizo nada. Entonces Dios, el Creador, le habla a Samuel y le dice a Samuel lo que va a pasar con la descendencia de Eli. Y vemos que pues aquí, ¿verdad?, habla como que se cumple esa palabra que el Creador había dado a Samuel, se cumple aquí con esta descendencia de Eli, que no iba a estar en el sacerdocio ¿verdad?, por el mal que habían hecho anteriormente y que seguían haciendo, porque pues siguieron haciéndolo. Otra cosa bien interesante es que Salomón, como dije, era un hombre de palabras. Él hacía unos tratos justos, era un rey justo, y su primera acción no era la violencia, sino era buscar un trato. Okay, pues te voy a perdonar la vida, pero tienes que hacer esto. Pero esas personas pues decían, pasó un tiempo, eso ya se olvidó, no se va a acordar, voy a hacer lo que me da la gana. ¿Y qué pasaba? Que no se había olvidado, rompieron con su palabra y tenían que pagar las consecuencias. Así que yo creo que ellos mismos se ejecutaron, o sea, se pusieron un cuchillo sobre su cabeza. Ellos mismos buscaron su propia muerte por el comportamiento y las decisiones que tomaron. Que en esa parte, pues, Salomón estaba limpio o sea, sus manos no estaban manchadas de sangre, porque él fue justo, y los que murieron fueron porque se lo buscaron, no porque los mataron injustamente o porque eran víctimas, ¿verdad?, ni nada de eso. Y pues es algo que, ¿verdad?, de estas dos lecturas que se puede sacar mucha sabiduría y cosas para implementar hoy en día, como lo que es el agradecimiento, el hecho de las bendiciones,
y el ser una persona de buscar siempre la paz y no la guerra. Nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Algo bien interesante, que Richard Lomo decía: en cambio, a mí me va a bendecir y a las descendencias de mi padre reinarán para siempre. Shalomo decía algo así, en casi, ¿verdad? En estos actos que pasaron, decía, se expresaba de esta manera, como que mi descendencia será para siempre y será bendecida por tomar la justicia. Y esto es algo bien, bien importante, interesante de poderlo entender, porque hay mucha gente que no conoce la justicia. Y cuando se implementa la justicia dice: ay bendito, pero ¿por qué hicieron ese acto? O sea, tan cruel. Porque si no había dicho nada, pero eso fue un pasado, pero bendito, no. Es que esas cosas, como le dijo David, esas cosas no se pueden pasar por alto. Y esas cosas hay que atacarlas, hay que trabajarlas. Yo sé que yo dije que no lo iba a matar, le juré que no lo mataría, pero toma tu acción porque pasó esto y me maldijo. Y eso son cosas que son bien, bien fuertes y mucha gente no las entiende. Por eso hay que comprender los actos de justicia. La justicia para mucha gente puede ser algo injusto. ¿Alguien más, algún aporte adicional? Sí, precisamente de eso también, que mucha gente a lo mejor dice: pero David había jurado perdonarle la vida y después manda al hijo a matarlo. David en ningún momento manda a Salomón a hacerse cargo de él. Simplemente el juramento lo hizo David, no lo hizo Salomón. Y David cumplió con su juramento, pero le advirtió a su hijo que tuviera cuidado, que fuera inteligente con ese tipo de personas que así mismo como lo maldijeron a él, lo podían maldecir a él o lo podían traicionar. Y le da el consejo de que actúe con prudencia y con sabiduría con esas personas antes de que de dejárselas pasar y arrepentirse de dejar vivo a un enemigo, un potencial enemigo que eventualmente le iba a traer problemas. Y yo creo que en este caso pues David fue justo. David cumplió con su juramento, pero a la misma vez también protegió a su hijo dándole esa advertencia. Y Salomón actuó con justicia, que pues, ¿verdad? Que hay gente que a veces no entiende este tipo de cosas, pero pues uno no está para entender, uno está para aprender y no ser como esas personas. Y lo que a lo mejor nosotros nos parece injusto, para el Creador es justicia, porque el Creador es el único que conoce el corazón de cada uno, el que escudriña, ¿verdad?, los corazones, y el que sabe. Y entonces nosotros no somos nadie para estar como que refutando la justicia del Creador, sino que nosotros estamos aquí para obedecer y disfrutar de las bendiciones que el Creador nos ofrece. Simple y llanamente eso. Y nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Deseo a todos, chau a todos. Chau a todos.